Bueno, vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor, que sea Dios quien nos hable. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Dios. Padre Santo, Jehová Dios, Señor nuestro, en el nombre de mi Señor Jesucristo, en este momento me dirijo hasta tu trono de la gracia, Señor, postrándome espiritualmente de rodillas ante ti, Padre, en señal de alabanza y adoración, porque solo tú eres digno. Padre, y asimismo, para depositarme en tus manos en este momento que voy a exponer tu palabra, para que todos aquellos que donde quiera que me están mirando a través de las redes sociales, y principalmente aquellos mis hermanos en Plan de Ayutla, que también, Padre, puedan gozarse, puedan entender este mensaje, Padre, y que sean tocados sus corazones y se conviertan a ti, todos aquellos miles que están esperando este mensaje. Señor, bendice a mi iglesia de cibernética de Jesucristo de Plan de Ayutla. Guárdalos y sigue creciendo esa obra. Señor, ahora nos ponemos en tus manos, Señor. Recibe esta alabanza que te ofrecemos y enseguida expondré tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que mi vida estés, que vinieras a del trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, no me levantaré. Amén. Efectivamente, el Señor dejó su trono, dejó todas sus comodidades allá, su gran trono, por venir a salvarnos, para darnos esa luz
que debemos de seguir. Es un precioso regalo que Dios nos dio. Bueno, pues vamos a dar inicio al mensaje de esta mañana. El título que lleva este mensaje es 5 pasos para poder entrar al reino de Dios. 5 pasos. Quizás te preguntes, pero hay otras predicaciones que hablan de otras formas. Déjame decirte que Dios nos habla de muchas formas para que entiendamos y nuestras almas no se pierdan. Pon atención, si todavía no eres cristiano, si todavía no has abrazado nuestra fe, si todavía andas pensando en las cosas del mundo, yo te invito a que reflexiones en esta mañana. 5 pasos para entrar al reino de Dios. Allí el Señor Jesús, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23, el Señor Jesús nos dice claramente que quiénes son los que verdaderamente van a entrar al reino de Dios. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que va a entrar al reino de Dios, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Hoy en día vemos mucho show, muchas religiones presentando dizque el Evangelio de Jesucristo, pero hacen mucho show para llamar la atención. Hay muchos falsos milagros que según hacen sus milagros, pero son gente sin escrúpulos que se presta con ese tipo de gentes para hacer creer a la gente que están haciendo esos milagros. Entonces Jesús dijo estas palabras aquí, que solamente el que haga la voluntad del Padre es el que va a entrar al reino de los cielos, y hace la advertencia de aquella gente que anda haciendo estos shows. Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Jesús responde, verso 23, entonces les declararé: nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Este mensaje es para que tú estés plenamente consciente en qué lugar te encuentras, quién te está enseñando. Porque es importante que Jesús te conozca. Porque aquí dice claramente: a ese tipo de gentes nunca los conocí. Y si Dios nos sigue dando vida, nos sigue dando oportunidades, es porque no quiere que nos pierdamos. Por eso nos da el tiempo para arrepentirnos. Entonces meditemos en esto. ¿Quién te está enseñando? Nosotros, desde que fuimos creados por Dios, desde que Dios creó al primer hombre, Adán y Eva, Dios ya tenía en mente todo lo que iba a hacer. Al rey David le dijo que desde antes de que se creara el mundo, ya lo conocía. Ya estaba en los planes de Dios. Tú no naciste por fornicación, tú no naciste por accidente. Quizás el mundo así lo mira. Por un descuido de la mujer, por un deseo, una pasión del hombre. Pero la Biblia dice que todo se mueve por la voluntad de Dios. Y si Dios permitió que nacieras de esa forma, gózate. Porque nunca vamos a entender los planes de Dios hasta el día que estemos en su presencia. Es cuando verdaderamente dice la Escritura
que entenderemos todos los misterios de Dios. Entonces Dios tenía un plan para la humanidad. Dios ya sabía que el hombre iba a fallecer, que iba a fallarle. Dios ya lo sabía, no le tomó por sorpresa, porque Dios todo lo sabe, todo lo escudriña. Entonces, vamos a mirar aquí. Dice en Génesis capítulo 2, verso 7. Vamos a mirarlo. En Génesis capítulo 2, verso 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Bueno, aquí estamos viendo cómo es que dio inicio a la humanidad. Que Dios formó al hombre y le dio un soplo y le dio aliento de vida. Y así llegó a ser el hombre un ser viviente. Ahora, vamos a ver, empezando en el capítulo 1 y versículo 1 de Génesis, desde ahí vemos Dios preparando todo, cómo debería ser el hombre. Pero como el hombre en el primer tiempo la primera dispensación no lo cumplió, Dios nos muestra a nosotros y nos da la revelación a aquellos que nos llamó a este ministerio. Yo me quedé sorprendido cuando empecé a mirar este mensaje para la iglesia de hoy, para la humanidad en estos tiempos que aún no conoce a Jesús. Vamos a empezar en el versículo 1. Dice, vamos a leer el versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros, como les decía, en aquel tiempo no pudieron cumplir la demanda de Dios. Ahora Dios me la muestra a mí para compartirla en este mensaje. Vamos a ver qué nos dice. Nosotros sabemos en este tiempo que el hombre sin Cristo tiene su vida desordenada y vacía. El hombre sin Cristo, el hombre es tierra. Recordemos que lo formó el hombre de la tierra. Y esa tierra que es el hombre, que fue cuando Dios dice al empezar, que Dios creó los cielos y la tierra. Así creó al hombre, de la tierra también. Y esa tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Adán peca, es cuando esa tierra se convierte igual en desordenada y vacía. El hombre sin Cristo está en una vida desordenada. No vive en el orden que Dios nos ha establecido y por lo tanto tiene una vida vacía. Vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 2, verso 10, para ir compaginando el mensaje de aquellos tiempos a estos tiempos. Colosenses capítulo 2, verso 10 nos dice: y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué dice aquí Pablo a la iglesia de Colosas? Que cuando nos convertimos a Cristo, estamos completos en Él. Cuando la persona no está completa, esa persona tiene un vacío, tiene un hueco, tiene un espacio.
Ese hueco, ese vacío, ese espacio es consecuencia del pecado. Y el único que puede llenar ese vacío, que puede llenar ese espacio en tu vida, es Cristo. Cristo es el único que da la medida para llenar ese vacío. Cristo es el único que puede ordenar tus pasos. En el Evangelio de San Juan capítulo 15, verso 5, Jesús dijo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Porque así como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en el tronco, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y sigue diciendo Jesús: yo soy el tronco, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Ahí entendemos que Jesús nos está diciendo que para que tu vida no sea desordenada y para que no esté vacía, Él es el único que puede ordenar tu vida y Él es el único que puede llenar ese vacío que tienes. Que lo buscas en dinero, lo buscas en drogas, lo buscas en posesiones, en sexo, en todo lo que el mundo te ofrece. Pero déjame decirte que puedes llegar y tenerlo todo y nunca llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque ese vacío solamente Cristo es el que da la medida. Y por eso aquí Pablo nos dice a la iglesia de Colosas, y hoy lo dice a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia cibernética de Jesucristo, también se lo dice. Y ustedes están completos en Él, en Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo principado, o sea, de toda autoridad, Él es. La gente sin Cristo vive vacía y desordenada. ¿Y saben por qué vive así? Porque confían en la sabiduría de este mundo. Porque confían en toda aquella enseñanza que les da el mundo. Así le pasó a Adán. Así le pasó a Eva. Dios les había dicho que no comieran del árbol que estaba en el centro del jardín del Edén. Ese árbol que era de la ciencia y de la sabiduría, del bien y del mal, que les dijo que no comerían, porque el día que comieran de ese árbol, ese día iban a morir. Adán y Eva lo comieron y recibieron la sabiduría, sí la recibieron. Pero en lugar de serles de bien, les vino a hacer mal. ¿Por qué? Porque si Dios les puso ese árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal, no era para tentarlos, no era para hacerlos caer, no. Todo lo que Dios formó tiene su tiempo y tiene un propósito. No era el tiempo que Adán y Eva comieran de ese fruto. A su tiempo Dios se los podría revelar. Pero como ellos desobedecieron, adquirieron esa sabiduría. ¿Y sabes lo que les vino a pasar? Como cuando una persona tiene en su casa un árbol de mangos, por decirlo así, y ve que el árbol ya tiene mangos, y va y le corta un mango y se lo come, pero el mango está verde. El mango todavía tiene el hueso por dentro blanco, está verde. ¿Lo va a disfrutar esa persona que lo cortó? No. Le va a doler el estómago en cuanto lo coma. O cualquier fruto que coman estando verde que no esté en su tiempo les va a hacer daño. Eso fue lo mismo que pasó con Adán y Eva al comer el árbol de la sabiduría del bien y del mal. Y esa sabiduría se les quedó, pero verde. Y por eso esa sabiduría les fue haciendo mucho daño
hasta el presente. Hasta el presente, porque la mayoría del mundo no cree a la palabra de Dios. Dicen que la palabra de Dios es un libro muy antiguo, muy anticuado, y que no puede ser así. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces es la razón por la cual el mundo vive desordenado y vacío, porque confían en esa sabiduría. Ahí lo podemos mirar. Vamos a ver qué nos dice Génesis capítulo 2, versos 8 y 9. Génesis capítulo 2, versos 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra el árbol delicioso de la vida y bueno para comer. También el árbol de vida del medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí podemos ver lo que les estaba mencionando. Ahora, ellos adquirieron esa sabiduría, pero les hizo mucho daño. Les hizo mucho daño esa sabiduría. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto al que confiemos en esa sabiduría? Porque todo el mundo vive pensando, guiándose, confiando en la sabiduría de este mundo. Vamos a ver qué nos dice Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, y el verso 13 a 16. Del verso 13 al 16 dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en sus corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Animal, terrenal y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aquí Santiago nos está mencionando acerca de esa sabiduría que se transmitió cuando Adán y Eva pecaron. La sabiduría que está en este mundo, que gobierna este mundo, dice Santiago, que es una sabiduría animal, terrenal y diabólica. En el verso 15 lo dice. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, con estas palabras nos podemos dar cuenta por qué razón el mundo vive así. Porque el mundo confía en esta sabiduría, en los sabios de este mundo. Y aquí vemos que esa sabiduría no sirve para los que hemos creído en el Señor. Y para el mundo que se guía por esa sabiduría, vemos en qué condiciones se encuentran. Hay celos, envidias, homicidios y todas las obras del diablo. Entonces, miren lo que dice Jeremías. ¿Por qué razón el mundo está así? Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 22. Jeremías 4:22 dice:
porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Oiga lo que Dios le está reclamando al pueblo judío, que fue el pueblo de Dios, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, de esas 12 tribus. Aquí le está diciendo Dios claramente que su pueblo fue necio, que no conocieron a Dios. Por su necedad no les permitió conocer a Dios. Y así hay mucha gente hoy en día. Por ser necios a la palabra, no pueden conocer a Dios. Y por lo tanto son ignorantes. Ignorantes. Y no son entendidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no pueden entenderlo. No pueden. Son sabios. Aquí habla que son sabios, pero para hacer el mal. Es la sabiduría de este mundo, animal, terrenal y diabólica. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Aquí vemos cómo Dios nos está hablando. Romanos 1, 21 y 22, para poder entender este punto. Romanos 1, Pablo nos dice, cuando Jesucristo vino, lo que leímos se refiere al Antiguo Testamento, al pueblo judío, al pueblo de Dios, pero ahora va directamente al pueblo cristiano. Cuando Jesús andaba cuando los siervos de Dios andaban predicando, Mateo, en Romanos, miren lo que dice, Romanos capítulo 1, versos 21 y 22, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira lo que pasa cuando nos hacemos necios, cuando no queremos someternos a la palabra de Dios. ¿Sabes lo que viene? Es endurecimiento de tu corazón por la necedad. Quizás yo te caigo mal porque te reprenda, porque te hable. Muchos dicen, no, este pastor es muy duro. Pero no soy yo, es la palabra. Yo te digo lo que Dios dice. Ahí tú decides qué es lo que haces, qué es lo que atiendes. Porque si no atiendes al consejo de Dios, déjame decirte que tu corazón se te va a ir entenebreciendo. Y qué difícil va a estar para que sin el poder de Cristo puedas ablandarlo y que haya un verdadero cambio en tu vida y disfrutes el propósito de Dios en tu vida por el cual te crió para que vivieras en esta tierra. Porque aún aunque estamos llenos de malicia y de maldad aquí en este mundo, cuando nuestros nombres se inscriben en el libro de la vida, empezamos una nueva vida. Empezamos Dios llenándonos de gozo y de paz. No necesitamos vino para alegrarnos. No necesitamos tener grandes riquezas para ser felices. Lo único que necesitamos es tener nuestra relación con el Señor. Dice en el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así hay mucha gente que se creen muy sabios, pero en su propia opinión. Hay muchos que se creen muy sabios, pero con la sabiduría de este mundo. Y como ya vimos que es animal, terrenal y diabólica, esa gente que confía en esa sabiduría, lo que va a cosechar es que se va a entenebrecer su corazón por su necedad, no porque Dios no lo ame. Ahora vamos a ver aquí, 1 Corintios 1, 1 Corintios capítulo 1, versos 18 en adelante. Miren qué tremendo está esto. Capítulo 1, versos del 18 en adelante. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros,
es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oiga, qué tremendo. Qué tremendo. Dice que en la sabiduría de Dios nadie conoció a Dios. ¿Y saben cuál es la sabiduría de Dios? Es Jesús. Jesús dijo que nadie puede llegar a conocer al Padre, ni a llegar a donde está el Padre, si no es por Él. Juan 14:21, ahí lo dice. Él es el único camino. Él es. Nadie, dice, llega al Padre si no es por mí. Y tú no puedes conocer a nadie que no puedes llegar a Él para conocerlo. Para conocer al Padre tienes que llegar a Jesús. Él te va a llevar a conocer al Padre. Dice: porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Cuando escuchan la predicación del Evangelio, a mí me lo han dicho: hombre, estás loco, Pedro. ¿Quién se ha muerto? ¿Quién ha venido? Para los que se pierden es locura lo que la palabra del Evangelio nos dice. Para los judíos es tropezadero, porque los judíos sí creen en su Mesías, creen que va a venir un Mesías a salvarlo, pero el problema fue que vino y no lo reconocieron. Y quizás ese también sea tu problema, que me estás oyendo. Allá que estás, en cualquier lugar que te encuentres, en la televisión, en las redes sociales, quizás también ese sea tu problema. Que Jesús te ha llegado a hablar por medio de algún hermano. Dios usa muchos medios, pero no le has conocido. Y si no le has conocido, yo te invito a que lo conozcas este día. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy. Por eso dice que para los que nos salvamos, no es locura para nosotros. Los que nos salvamos, disfrutamos la palabra de Dios. Así como mis hermanos Rómulo y todos aquellos que me están viendo, sé que lo están disfrutando. Invito a todas las demás comunidades que están con ustedes, que no sean necios, que sean sabios y que abran su corazón, entreguen su vida a Cristo y van a ver el gozo y la paz que Cristo nos da y las bendiciones que fluyen por medio de la obediencia. Porque Jesús dijo: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Sigue diciendo aquí 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí estamos viendo entonces lo que les decía anteriormente. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren, hermanos, oigan esta advertencia que hace Pablo a la iglesia de Corinto y hoy a la iglesia cibernética y a todos los que me están oyendo. Pues miren, hermanos, su vocación, que no sean muchos sabios según la carne. O sea, que no te creas muy sabio con la sabiduría de este mundo según la carne. Dice: ni muchos poderosos, ni muchos nobles, no se crean, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
yo soy uno de ellos. Yo soy uno de ellos. Porque yo fui necio. A mí me hablaron muchas veces de la palabra de Dios. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo me convertí el 16 de septiembre del 92, cuando yo estaba a punto de hacer algo horrible, horrible. Quizás un día les comente, mis hermanos de Ayutla. Pero Dios me alcanzó, Él me detuvo y Él me transformó, y desde ese día le sirvo. Desde ese día no ha cambiado mi manera de pensar, siempre pensando en el Señor, cómo agradarle. Pues dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Decía mi maestro allá en la universidad y mi pastor también, un día me decía que el hermano, les decía a otros hermanos, hermano, qué bonito predicó el pastor Pedro. Y el pastor le dijo, yo estaba oyendo, no, es que el hermano Pedrito es muy sabio. Y yo me sentí incómodo porque, pues yo todavía no estudiaba, hermano. Era apenitas que empezaba. Y luego le hablo aparte, le digo, oiga, hermano, ¿por qué le dijo a los hermanos que yo soy sabio? Le dije, si yo ni tan siquiera he estudiado. Dice, no, hermano, dice. Y ya me enseñó la escritura. Dice que el árbol, dice que el justo, los hechos del justo son árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Dice, y usted tiene esa sabiduría de Dios. Usted ha ganado muchas almas. Y por eso usted es sabio. Entonces aquí podemos ver lo que dice aquí, ¿verdad? Que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, si Dios te está llamando, no endurezcas tu corazón. Dios quiere cambiar tu vida, de que seas un sabio con la sabiduría de Dios, no un necio. Dice en el verso 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Oiga, y lo vil y menospreciado escogió Dios. Una pregunta, y no por ofender a mis hermanos en Plan de Ayutla, mis hermanos indígenas. ¿Cuántas veces no has oído hablar mal de todos los indígenas? ¿Cuántas veces no has escuchado que son ignorantes? ¿Cuántas veces no has visto cómo los desplazan de sus propiedades? Por eso los amo yo, porque son más sabios ellos que tú y que yo juntos. Son más sabios ellos, porque tienen un corazón puro, aman a Dios con todo su corazón. Y te lo digo porque me consta. Dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo he estado contactándome con mi hermano Rómulo, y al analizar sus palabras, sus respuestas, me doy cuenta cómo tienen su corazón de noble, y eso me fue haciendo ser muy sensible, y aprendí a amarlos más. Por eso dice aquí, lo vil del mundo y lo menospreciado. Lo vil, yo era un vil, pecador, borracho y todo lo que hay en el mundo. Eso es lo que Dios escogió. Y lo menospreciado, como decía, todos mis hermanos indígenas siempre han sido menospreciados, pero ahora Dios me ha puesto para estar con ellos. Y vamos a levantar una iglesia grande, ya se lo he dicho a mi hermano y se lo repito ahora, porque Dios así lo pone en mi corazón hacerlo. Y me gustaría que todos esos miles que están en Plan de Ayutla tomaran esta decisión, porque yo quiero que sean sabios, con la sabiduría que viene de lo alto, y no van a ser más avergonzados. Dios los va a levantar, Dios los va a poner por cabeza, no por cola. Ya basta, ya estuvo, que se estén burlando de ellos. Esos hijos del diablo que llegaron a querer estafarles, me comentó mi hermano y me dolió. Y dije, yo voy allá hasta hablar con el presidente de la República, pero a mis hermanos no les hacen eso. Y eso es lo menospreciado que Dios escogió.
Y si te está llegando este mensaje, hermano indígena, donde quiera que te encuentres, llámame. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y no predico por dinero. Jamás. Nunca he sido un pastor asalariado y ni lo seré. Soy un siervo de Dios que a mí mi paga, mi placer, mi gozo es ver cómo las almas se convierten a Cristo. Esa es mi paga. Y aquí vemos lo que está diciendo el Señor. Pablo lo dice a la iglesia de Corintios, que lo más vil y menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Mis hermanos no eran conocidos, pero ahora son conocidos para deshacer a aquellos que se creen que sí son. Dios es bueno, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se va a poder jactar en su presencia. Perdón, hermanos. Aquí vemos, es mucho el mensaje, hermanos, es mucha información. Ahí en 1 Corintios, del 6 al 16, capítulo 2, versos del 6 al 16, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esa sabiduría Dios ya la tenía predestinada. Ese árbol de la sabiduría ya estaba ya listo, pero por la desobediencia del hombre tuvo que caer esa maldición a toda la humanidad. La Biblia dice que el mundo entero está bajo maldición. El mundo entero. Pero los que hemos aceptado a Cristo, dice que nosotros ya no estamos en esa condenación. Ahí lo dice en Juan capítulo 3, verso 17. Hablando de Jesús, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y así está todo el mundo. Dios quiere que tú disfrutes lo que él tiene para nosotros. Vamos a ver en Génesis 1:2 dice, y en Génesis 1:2 nos habla que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 6, versos 11. Efesios capítulo 6, versos 11. Dice, del 11 al 18. Vístanse de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. Aquí Pablo estaba hablándole a la iglesia de Éfeso, a los cristianos de Éfeso, y hoy te está hablando a ti y a mí, a la iglesia cibernética de Jesucristo. Le está hablando aquí hoy lo mismo. ¿Qué es lo que empieza diciendo? Que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Que nos vistamos de esa armadura, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mientras tú no camines en obediencia a la palabra, estás expuesto a que te derriben. Porque eres como un soldado que si vas sin todo tu equipo, con todo el vestimento para protegerte, eres presa fácil. Te van a matar. Y la Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Si no te pones la armadura de Dios, te van a matar. Y luego dice, nos advierte en el verso 12, que no tenemos lucha contra carne y sangre. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, que si no nos vestimos de nuestra armadura, vamos a ser destruidos. Como cristianos debemos de ponernos esa armadura. Y aquí lo menciona, ahorita les voy a explicar a qué se refiere. Dice que contra los gobernadores de este siglo tenemos esa lucha con huestes espirituales de maldad. Y luego dice el verso 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estén firmes. Y aquí menciona cuál es la armadura de Dios, pongan atención. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Ceñido quiere decir vestido. Cuando tú no te vistes, exhibes tu cuerpo y te da vergüenza. Entonces por eso te vistes. Entonces el mundo viste de un vestuario que usa el mundo. Pero nosotros debemos de vestirnos con, dice aquí, con la verdad, espiritualmente hablando, que tú te debes de guiar siempre hablando la verdad. Cuando tú hablas mentira, es como si fueras caminando y sin calzones y te agachas y te va a dar vergüenza cuando te descubran tu desnudez. Cuando hablas mentira, entonces tienes que vestirte con la verdad. Cuando andas con verdad, no te da vergüenza, sino andas con tu frente en alto, seguro de lo que tú crees y lo que eres. Tienes que vestirte con la verdad. Y luego dice, vestidos con la coraza de justicia. O sea, que siempre hables con verdad y que seas justo. Justo. Porque allá en 1 Corintios 6:9, al empezar, dice bien claro, ¿qué no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Cuando tú te vistes de la justicia, vienes a ser una persona justa. Y luego dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies, o sea, calzado quiere decir que te pones algo para caminar, sea guarache, zapato, lo que uses. Aquí dice, espiritualmente hablando, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea, que camines siempre llevando el evangelio, obedeciendo al evangelio de la paz. Que tus pies donde quiera que vayan dejando esa huella del evangelio de la paz de Jesucristo. Verso 16, y sobre todo el escudo de la fe. Oigan, el soldado en aquellos tiempos tenía su escudo para protegerse. Nosotros como cristianos, guerreros de Jesucristo, nuestra armadura también es el escudo de la fe. De la fe. No importa las circunstancias como las mires,
puedes mirar muchos peligros, pero si tú tienes fe, la Escritura dice que al que tiene fe, todo le es posible. Entonces aquí nos manda que el escudo de la fe es parte de nuestra armadura del cristiano, que no debe descuidarse, que debe de traerlo siempre presto, dispuesto, porque estamos en guerra. ¿Por qué? Dice, porque con el escudo de la fe puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, con el escudo de la fe te protege, que no te va a quemar esos dardos de fuego. Verso 17. Y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomen el yelmo de la salvación. El yelmo es como un utensilio que usan en los ranchos, allá en los ganaderos, para agarrar y protegerse, dar alimento. Es un utensilio con el cual de lejos puedes agarrar y aventar, sea para edificar o para destruir, para quemar o para preservar. Entonces dice, tomen el yelmo de la salvación. O sea, que creas en la salvación que Cristo nos ofrece. Y luego, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es tu arma más poderosa. La palabra de Dios. La palabra de Dios es como la espada del soldado. La palabra de Dios es como el fusil del soldado ahorita. Del cristiano. Es su arma más poderosa que tiene, que nadie puede hacerle frente. Nadie. Por eso dice que tomemos también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Qué importante es que tengamos nuestra Biblia, que leamos nuestra Biblia. Por eso yo le decía en un texto allá a mis hermanos indígenas, mi hermano Rómulo, que ahora que Dios me permita ir, voy a llevarles Biblia. Yo sé que son miles, pero también sé que Dios es el dueño del oro y la plata y va a haber lo suficiente para poderles llevar esas miles de Biblias. Y aquellos que nos estén mirando, oyendo, y si tienen voluntad, contáctenme, que yo voy a llevar miles de Biblias para todas esas miles de personas que están allá en aquellos lugares. Gente que ama a Dios con todo su corazón. Entonces, esa Biblia, que es la palabra de Dios, es importante que la escudriñemos. ¿Por qué? Porque allá en Romanos, capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra, es cuando Dios nos da la fe. Cuando oímos la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es fe? Fe es la certeza, seguridad, convicción de algo que no ves, pero que lo esperas. Eso es fe. Yo tengo fe en Jesucristo. Yo tengo fe en la salvación que nos dio. Yo tengo fe en el perdón de pecados. Yo tengo fe en ese sacrificio que pasó en la cruz. Yo tengo fe en su sangre. ¿Qué es fe? Certeza, seguridad y convicción de algo que no ves, pero que lo estás esperando. Y esa fe te la da Dios cuando escuchas su palabra. Por eso Pablo menciona muy claramente la importancia de predicar la palabra de Dios. Le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Hay otro pasaje donde Pablo menciona a otra iglesia y les dice que sepas trazar bien la palabra. Porque trazar es un trazo, una medida.
Eso lo hacen los arquitectos, los ingenieros, cuando están haciendo un edificio. Tienen que saber trazar las medidas para que el edificio crezca. Entonces, un cristiano, un siervo de Dios, un ministro de Dios, tiene que saber trazar bien la palabra, porque está edificando. Yo estoy edificando. ¿Qué estoy edificando? La iglesia de Jesucristo. Y como estoy edificando esa iglesia, tengo que dar bien las medidas de la palabra de Dios para que la iglesia crezca y no se caiga. Y no se caiga. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros, los que hemos creído. Dice vamos a ver, dice en Génesis, ahí donde estábamos leyendo en Génesis, este mensaje yo creo que se va a tener que continuar porque no hay mucho tiempo, hermanos, y es mucha información. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Es aquí donde en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 19 a 21, San Juan 3, 19 a 21, dice el Señor Jesús, es el que nos está hablando ahí. Dice, porque Dios, en Génesis habla que Dios también hizo que fuera la luz. A aquellos hombres se les dio la luz. Pero dice, Jesús nos viene a decir aquí cuál fue el problema de aquellos. En Juan capítulo 3, versos 19 al 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que no sean sus obras reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí vemos entonces que Jesús habla por qué razón el mundo no quiere venir a Jesús. Porque le da vergüenza, no quiere que se descubran sus obras que ellos hacen. Y por eso es que están bajo condenación. Porque la luz vino al mundo. Esa luz es Jesús. Jesús es esa luz del mundo. Vamos a ver por último, y con eso terminamos. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 5 al 7. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta por qué es importante que andemos en luz? Esa luz que es Jesús, porque su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Porque si decimos que andamos en luz, pero tenemos comunión con el mundo, relación, a vivir, amistad con el mundo,
déjame decirte que si nosotros tenemos esa amistad con el mundo, nosotros nos venimos a ser enemigos de Dios. Mira dónde lo dice y con esto terminamos. Lo habla en Santiago, capítulo 4. Capítulo 4, verso 4. Ahí lo habla. Santiago, capítulo 4, verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces nosotros debemos de caminar en luz, esa luz que es Jesús. Porque si nosotros amamos las tinieblas representan al mundo. Si amamos las tinieblas, entonces no estamos en luz. Si estamos con las tinieblas, no estamos en la verdad. Y por eso nos dice, bien claro aquí Santiago dice: oh almas adúlteras. Una alma adúltera es aquel que le es infiel a su pareja, que le es infiel a su compañía. Es ser infiel, eso quiere decir adúltero, porque ya está comprometido con alguien, o está casado con alguien, o ya tienes tu compromiso con tu empresa y le estás fallando. Es una persona infiel. Por eso Santiago dice, aquí está hablando directamente a los cristianos: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es para que entendamos que no podemos tener esa relación, esa amistad con el mundo. ¿Por qué? Porque entonces le estamos siendo infieles a Dios y a la vez nos estamos constituyendo enemigos de Dios. Vamos a continuar el próximo domingo el mensaje, hay mucho todavía, y solamente les pude dar el punto número 1. Son 5 puntos. No pude, aunque por más que quisiera, yo prefiero darles lo que les dé, pero bien claro, que ustedes lo entiendan. Porque no se trata de hacerte pasar el tiempo. Se trata de que entiendas cuál es el propósito de Dios para tu vida y en tu vida. Este es el mensaje que Dios me ha dado para ustedes, que están aquí presentes, y todos aquellos que están allá en las redes sociales mirando este video, mirándome a través de la televisión. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Es un privilegio ser un siervo de Dios, servir al Señor. Yo les invito a todos aquellos que escucharon este mensaje, a todos aquellos que no han hecho esa decisión de convertirse al Señor, de invitar a Jesús a entrar a su corazón. Si este mensaje te llegó y quieres ser parte de la iglesia cibernética de Jesucristo, quieres ser parte del reino de Dios, hoy puede ser el día que tu nombre se inscriba en el libro de la vida. ¿Te gustaría invitar a Jesús a entrar a tu corazón? ¿Te gustaría pedirle que te perdone todos tus pecados y que inscriba tu nombre en el libro de la vida? Porque Él es la vida. Él tiene un libro donde está el registro de todos aquellos que hemos creído en Él, que le hemos recibido, le hemos aceptado. ¿Te gustaría que tu nombre hoy, antes de salir de ahí donde estás, quede inscrito en el libro de la vida? Yo te invito a que hagas esta oración, me sigas en oración, yo la voy a hacer, y si tú tomas esta decisión, créeme que te felicito, es la decisión más valiosísima que puedas tomar en tu vida, y házmelo saber. Repite conmigo esta oración si Dios te ha hablado y has decidido abrir tu corazón. Dile con tus propios labios: Señor Jesús, hoy este día
yo he entendido tu palabra y he creído que tú moriste en la cruz para perdonarme mis pecados, para que con tu sangre preciosa limpiaras mi alma de toda maldad. Señor Jesús, perdóname por haberte despreciado tantas veces, pero hoy con mis labios te proclamo como mi Señor y mi Dios, como mi Rey y mi Salvador. Yo te pido, Señor Jesús, que aceptes mi arrepentimiento, que inscribas mi nombre en tu libro. Desde hoy yo me entrego a ti. Desde hoy yo te prometo serte fiel hasta mi muerte o hasta el día que tú vengas a levantar tu iglesia. Señor Jesús, muchas gracias por morir en la cruz para darme vida cuando yo estaba muerto por mis delitos y pecados. Señor Jesús, muchas gracias. Ahora mi vida, mi alma, mi ser, a ti te pertenece. Haz lo que quieras de mí y dame la fuerza para seguir este nuevo camino que hoy empiezo. No me dejes caer en tentaciones. Ayúdame, Señor, en todo mal que me sobrevenga. Y aquí estoy, Señor Jesús. Gracias por darme el privilegio de entrar al reino tuyo. Gracias por darme la oportunidad de llegar a ser hijo de Dios. Gracias, Padre Santo, Jehová Dios. Gracias por este regalo tan hermoso que me diste, que es el perdón de mis pecados y la vida eterna. En el nombre de Jesús he elevado esta oración. Amén. Amén. Bueno, hemos terminado, pero no sin antes hacerte una invitación a que si hiciste esta oración porque Dios tocó tu corazón, porque lo creíste verdaderamente, yo te invito a que me escribas, a que me llames para orar por ti. Me gustaría saber de ti, conocerte. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado, radico en la ciudad de San Antonio, Texas, y mi correo electrónico donde me puedes contactar si no tienes teléfono es pastorpedrodelgado0330@gmail.com. es mi correo electrónico. Y mi teléfono es área 210-831-1199. Si me llamas de cualquier parte de México, solamente marca 001 y luego todos los números que te di. Y yo con gusto contestaré tus llamadas. Que Dios les bendiga. Y saludos, hermano Rómulo. Es el deseo de mi corazón que se hayan gozado. Que Dios los bendiga y estaremos viéndonos la próxima.